Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la presentación. Para mí realmente es un honor poder compartir y cerrar este ciclo de conferencias, así que realmente me siento muy honrada. Quiero agradecer a toda la Asociación Mexicana de Endodoncia y especialmente a Gisela, que me convocó. Y la verdad, para mí es un gusto estar acá y poder compartir este momento. Y bueno, el tema que vamos a hablar hoy es el manejo de conductos curvos y estrechos. Y bueno, vamos a entretenernos un ratito. Yo soy parte de CELA como presidente de la Sociedad Argentina de Endodoncia y la verdad tuve el privilegio de conocer en Guatemala a Gisela y a todo el grupo hermoso, a esta hermosa familia que realmente forma la CELA. Para mí es algo maravilloso porque nos reúne como colegas, nos permite conocernos como amigos y se generan vínculos que van más allá de la profesión, así que brindo por CELA y por esta hermosa familia que tengo el privilegio de integrar. Y bueno, no todo es la odontología en la vida y la endodoncia. Yo soy mamá de dos hermosos hijos, Valentino y Angélica. Me gusta mucho recrearme de la endodoncia en la espiritualidad, me gusta meditar. Me gusta correr, creo que me entrena, que es saludable para la vida y comparto con amigos. Y eso me permite disfrutar de hermosos paisajes que tiene mi país, como este que les muestro en la última foto, el sur de Argentina y el norte y el centro y el medio es hermoso, así que aprovecho para invitarlos a todos a conocer nuestro país porque realmente es muy, muy lindo y muy enriquecedor. Como les contaba yo, estos son mis equipos de trabajo. Yo soy profesora titular de la cátedra. Acá están mis adoradas ayudantes, mi socio con el que trabajo en el consultorio, y bueno, Mayra allá de pantalón tornasolado, que es quien, yo siempre, ella se ríe porque le digo que es como mi mano derecha, mi pata izquierda y realmente a la que le estoy siempre sumamente agradecida. Pero bueno, vamos a abocarnos en lo que hoy nos convoca y tener la planificación del tratamiento endodóntico es realmente un paso fundamental. Un paso fundamental que nos va a permitir a nosotros realizar una adecuada conformación, una adecuada limpieza y una buena obturación de nuestros conductos radiculares. Para ello es muy, muy importante el estudio de las complejidades anatómicas para que nosotros podamos evaluar cuáles son los factores de riesgo en el uso del instrumental en todas las etapas del tratamiento para evitar fracaso. Por eso es muy importante cuando uno va a abordar un tratamiento de endodoncia, hacer una historia clínica adecuada, que contemos siempre con radiografías de buena calidad. Hoy con el uso de las imágenes digitales uno puede tener mejor visión del tratamiento que va a realizar y siempre que sea necesario y esté indicado complementar con tomografías de ascónico. Cuando nosotros visualizamos nuestra correcta radiografía preoperatoria, tenemos que evaluar bien cuál va a ser la anatomía a la cual me voy a enfrentar. ¿Para qué? Para poder seleccionar el instrumento adecuado con el cual yo voy a transitar por mi conducto. ¿Sí? A mí me pasa
como ustedes muchas veces, que uno se encuentra con un colega. Yo siempre digo, cuando voy al supermercado me encuentro con un colega y me dice, che, Ana, vos que hacés mecanizada, recomendame un sistema ahí que sirva como para todo. Y yo a veces me río porque digo, ¿cómo sería un sistema que sirva para todo? Si la anatomía de las piezas dentarias es tan dispar y uno tiene que hacer un análisis tan exhaustivo, ¿no? Entonces también muchas veces cuando estamos haciendo este análisis y nos encontramos con situaciones dificultosas, no dejar de solicitar una tomografía, como en este caso cuando nosotros se nos derivan piezas dentarias, por ejemplo, en este caso a mí me había sido derivado este molar, ¿sí? Porque tenía acá un escalón, alguien había intentado entrar en esa curva, no pudo, y genera un escalón. Entonces nosotros necesitamos bien evaluar cómo es esa situación a la que me voy a enfrentar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos estamos enfrentando a conductos curvos, ¿sí? A conductos que son estrechos, siempre la incidencia de errores de procedimientos va a ser mayor. Entonces yo debo hacer un análisis exhaustivo y prestar mucha atención a la anatomía a la que me estoy enfrentando para poder seleccionar el instrumental adecuado, ¿sí? Cuando también estamos trabajando en canales, en conductos que son estrechos, pasa la misma situación, más allá de si sean rectos y si sean curvos, la probabilidad de producir errores de procedimiento, fracturas de instrumento, siempre va a estar presente. Por lo tanto, son situaciones en las cuales yo debo estar sumamente atenta. ¿Y cuáles son los factores que nosotros tenemos que considerar cuando estamos trabajando en conductos estrechos? Primero me voy a enfrentar con la fricción, que va a ser en instrumental cuando ingrese dentro de mi conducto, para la cual yo debo evaluar en la radiografía, ¿sí? Preoperatoria, cuáles van a ser las áreas de contacto que va a tener ese instrumento. ¿Para qué? Porque ese instrumento va a estar sometido a esfuerzos de torsión y esfuerzos de flexión. Entonces, lo primero que tengo que pensar para poder hacer un correcto abordaje es tener un acceso correcto, ¿sí? Un acceso correcto que me permita tener una visión correcta de mis conductos. Para eso, muchas veces tengo que enfrentarme a eliminar calcificaciones dentro de la cámara, por lo cual necesito contar con un equipo adecuado y con puntas adecuadas para realizar este paso. En lo particular, a mí me gusta trabajar con puntas diamantadas. Yo nunca voy a retirar una calcificación, ni vamos a enseñar a retirar una calcificación con la turbina. Vamos a hacerlo siempre de manera conservadora, trabajando con puntas diamantadas. Existen hoy en el mercado distintos tipos de puntas. Por ejemplo, esta es la SB1, es una punta redonda, ¿sí? Diamantada, que tiene un calibre muy diminuto, de 1,2 milímetros, que me permite a mí hacer desgastes progresivos e ir eliminando todas las que son las calcificaciones de la cámara. Es muy importante que yo, cuando estoy haciendo la evaluación de la radiografía preoperatoria, como vemos acá, esto ya me lo anticipa, que cuando yo realice mi acceso me voy a encontrar con esta situación de calcificación. Entonces, en estos casos, siempre trabajamos con ultrasonido. ¿Sí? Disculpen, los videos no tienen música, yo no estaba segura si cuando me preguntaron las chicas sobre los derechos de autor, así que saqué todas las músicas, así que se ven sumamente aburridos mis videos, pero lo que queremos ver es de cómo en la manera en la cual el ultrasonido me permite, ¿sí? Ir desgastando, ¿sí? Y sacando la calcificación, y después generalmente con una punta pasiva, como es la punta que utilizamos normalmente en periodoncia, toda esa calcificación, ¿sí? Que ya fuimos
rompiendo por pedacitos, la vamos levantando y eliminando. Eso me va a permitir ver ahí realmente lo que es todo el piso de la cámara pulpar, sin hacer ningún desgaste y sin correr ningún riesgo de realizar una perforación que podría haber ocurrido si yo hubiese estado trabajando con la alta velocidad. Y una vez que realizo este paso, ya estoy apta para empezar a trabajar. Entonces acá el paso, digamos, que sigue sumamente importante es lograr un buen glide path. Y el glide path es un paso esencial para realizar cualquier tratamiento endodóntico. Entonces, yo acá lo que tengo que hacer es pensar en que si yo no voy a lograr tener un glide path correcto, voy a tener una mayor probabilidad de cometer errores de procedimiento. Por lo tanto, tengo que prestar mucha atención a este paso y seleccionar, de acuerdo a la anatomía que voy a enfrentar, el instrumento adecuado de glide path. Porque nunca un instrumento de glide path me va a servir para todas las situaciones. Es lo mismo que los instrumentos de conformación. Entonces yo tengo que hacer una adecuada selección del instrumento de glide path para poder prevenir errores de procedimiento como están descritos en todos los artículos que les fui mostrando hasta recién. Entonces, tener un glide path adecuado, ¿qué es lo que me va a permitir a mí? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Qué es lo que describe la literatura? Cuando yo tengo un glide path adecuado, voy a poder avanzar en forma segura, ¿sí? Es como que tengo el camino abierto, lo conozco, estoy despejado, no hay niebla, no hay pozos. Por ende, voy a disminuir todos los riesgos que va a sufrir mi instrumento de conformación a la torsión y en el caso de trabajar en conductos curvos a la fatiga cíclica. Por lo tanto, voy a prevenir accidentes. Es decir, que un glide path adecuado me da un avance seguro, me previene los errores que puede producirse por exceso de torsión, exceso de fatiga cíclica, por lo tanto, prevengo accidentes. Entonces, el manejo del glide path correcto es un paso esencial en la preparación de conductos curvos y estrechos. Por lo tanto, la selección del instrumental adecuado para realizar el glide path es muy importante. Entonces acá a mí me gusta hacer tres distinciones distintas, porque son tres situaciones distintas a las que me estoy enfrentando. No es lo mismo hacer el glide path en un conducto que es estrecho pero que es recto, en un conducto que sea estrecho pero es curvo. Y no es lo mismo trabajar en un conducto que sea curvo y estrecho que en uno que sea curvo y permeable. Por lo tanto, en estas tres situaciones diferentes, mi instrumento de glide path debe ser diferente, porque cada situación clínica amerita una conducta diferente a seguir para enfrentar la torsión y la fatiga cíclica. Veamos la primera situación. Cuando yo estoy trabajando en conductos que son rectos, pero son estrechos, como el caso que vemos ahí, ¿qué es lo que yo tengo que hacer primero? Tengo que ir incrementando la conicidad de a poco, paulatinamente, es decir, voy a ir abriendo paulatinamente mi conducto, pero voy a mantener un calibre bajo, ¿sí? Porque voy a ir de a poco incrementando la conicidad. Pero como el conducto es estrecho, yo necesito un instrumento que no sea flexible, porque si yo trabajo con un instrumento de los de última generación, que tienen un montón de tratamiento térmico, que están llenos de martensita, y tengo que trabajar en un conducto que esté calcificado, cuando entre, no se me va a doblar el instrumento. Por lo tanto, vamos a utilizar aleaciones de NITI convencional, sin tratamiento térmico. En este caso, en lo particular, yo me gusta trabajar con los instrumentos de FKG,
yo me siento muy, muy adecuada a este tipo de instrumental y elijo dos situaciones distintas. Si quiero trabajar con rotación continua, la secuencia que me gusta mucho trabajar es esta secuencia que se llama ISO 10. Y si quiero trabajar con instrumentos reciprocantes, elijo trabajar con el R-Motion Glider C, que es un instrumento, ambos instrumentos son de aleaciones con mayor fase austenítica, es decir, que no tienen tratamiento térmico y que tienen la fuerza, como digo yo, necesaria para trabajar sobre el conducto que es estrecho. En este caso en particular, había sido derivado este conducto que parece simple, había intervenido el profesional y no había logrado localizar los conductos. Trabajamos, lo primero que hicimos fue reconstruir, sabemos que un acceso correcto necesita las 4 paredes, entonces hacemos una reconstrucción con algún tipo de resina, ionómero, para lograr ahí las 4 paredes, y nos apoyamos en este caso, ¿sí?, siempre con la tomografía, para evaluar que realmente el conducto esté presente, que el conducto esté permeable, y hacemos cortes sagitales y cortes axiales, ¿sí?, para evaluar todo el conducto en las distintas posiciones, ¿sí?, tercio cervical, tercio medio y tercio apical. Y con la ayuda del ultrasonido, con la ayuda del ultrasonido, siempre lo que vamos a hacer, ir haciendo pequeños desgastes, trabajamos, ¿sí?, con la fresa diamantada, y vamos a ir muy, muy despacito hasta que podamos hacer la localización del conducto. Como en este caso, acá vemos, con la ayuda del ultrasonido, la ayuda de la microscopía, son dos tecnologías que se complementan muy bien, logramos encontrar nuestro conducto. Y una vez que encontramos nuestro conducto, sabemos que en forma paralela a ese conducto vamos a encontrar el conducto palatino. En este caso, hicimos la secuencia completa de las ISO 10. Las ISO 10 son 3 limas, ¿sí?, que tienen un mismo calibre, es decir, tienen calibre 10, pero lo que se va incrementando es la conicidad. Entonces, yo voy a trabajar con la 1002, después voy a trabajar con la 1004 y después voy a trabajar con la 1006. Y paulatinamente, sí, voy a ir incrementando la conicidad. Y una vez que ya estoy con un instrumento con un calibre de 10 en una conicidad 0,6, puedo ir con mi instrumento, ¿sí?, de conformación, porque ya ahora tengo libre ese camino hacia apical. Entonces, en este caso realizamos la conformación con un instrumento Reisebo, elegimos la conicidad del 4% para no tener mayor. Yo ya había tenido con mi instrumento de GlidePass la conicidad del 6%, así que hice todo lo que sería la preparación apical y media, y trabajamos con una lima 1504, 2504 y 3004. Acá ya sí trabajo con un instrumento, sí, con tratamiento térmico, como es el Reisebo, porque ya tenía abierto el camino hacia apical. Entonces acá vemos, ¿sí?, cómo queda la preparación, ¿sí?, final, ¿sí?, de tener un conducto que era sumamente estrecho, cómo logré tener una conformación adecuada. Acá teníamos otro caso, ¿sí?, que habíamos visto la calcificación, como podíamos ver acá. Entonces hicimos la remoción de la calcificación y también utilizamos, ¿sí?, el instrumento de GlidePass, la ISO 10, ¿sí? Y trabajamos con la secuencia completa, 1002, 1004, 1006, y después la preparación la hicimos con otro instrumento, ¿sí?, que es un instrumento único, que es el instrumento Shaper, ¿sí? El Shaper es un instrumento que vamos a hablar un poquitito más adelante, pero es una lima que realmente me permite hacer conformaciones muy lindas. Y después los conductos que les voy a mostrar rápidamente a modo de comentario.
Acá en la Argentina uno de los selladores más utilizados es el BioSealer. Yo soy muy proclive a esta técnica del cemento biocerámico. He tenido resultados muy buenos a lo largo de todos estos años, si bien los cementos cerámicos a veces son cuestionados, no es el motivo de esta charla, pero yo obtengo buenos resultados clínicos y utilizo estos cementos biocerámicos. Ya sabemos que son todos cementos a base de silicato tricálcico y que, de acuerdo a la marca comercial, varían un poco en la composición. Pero es un cemento muy noble para mí, me gusta mucho su alto pH, tiene buena radiopacidad y por sobre todo el tamaño de la partícula, ¿no? Al ser una nanopartícula, son cementos que son muy lindos de utilizar y que complementados con tecnologías como la utilización del finisher o de la irrigación ultrasónica pasiva, si nosotros podemos ver cómo podemos lograr áreas donde las limas realmente no contactan. La técnica operatoria de estos cementos es muy sencilla, porque uno debe seleccionar el cono principal, después se coloca el cemento dentro del conducto con la jeringa, y se desparrama. Muchas veces yo utilizo un instrumento que se llama Sensipaz para desparramar el cemento a lo largo del conducto, y se coloca el cono principal, se corta y se condensa verticalmente. El cono, obviamente, lo que hace es ejercer la presión hidráulica y actuar como guía dentro del conducto. Pero el cemento, en este caso, es el núcleo de la obturación, ya no la gutapercha, sino que estas técnicas se caracterizan por eso, porque el cemento es el núcleo de la obturación. Bueno, habíamos dicho que, volviendo al tema de los instrumentos, que otro de los instrumentos que podemos utilizar para GlidePath cuando el conducto es recto pero estrecho es el glider C. El glider es un instrumento reciprocante, ¿sí? Austenítico, sin tratamiento térmico, lo que le da esa rigidez que nosotros necesitamos cuando estamos transitando en este tipo de anatomías. Yo siempre que tengo instrumentos nuevos les hago microscopías de barrido, porque me encanta ver cómo son los instrumentos en las microscopías. Esta es una de las primeras microscopías que yo le hice al R-Motion. Si bien el R-Motion tiene una punta muy particular, que la vamos a ver cuando veamos los instrumentos de mayor calibre, el glider tiene la punta del rey cebo, ¿sí? Esto es una punta similar al del rey cebo. Esta es la punta del instrumento. Es realmente un instrumento muy lindo de trabajar. Y bueno, acá vemos el caso, como hicimos en este caso el GlidePath, porque el conducto era estrecho pero era recto, no presentaba mayores curvaturas, ¿sí? Como tiene la capacidad de bajar y desplazarse. Y con este instrumento, lo mismo que hacíamos con las 3 ISO 10, lo hacemos con un solo instrumento. Y después seguimos trabajando en este caso para finalizar el caso clínico con el instrumento reciprocante de la misma familia. En este caso trabajamos con el R-Motion, ¿sí? 2506, ¿sí? Para complementar. Como les decía, yo le hago las microscopías y acá vemos la punta hermosa que tiene el R-Motion, ¿sí? Una punta muy particular, un nuevo concepto para la marca, ¿sí? Una punta de diseño exclusivo. Y realmente la preparación, ¿sí? Mínimamente invasiva a nivel cervical, porque uno trata de cada vez de defender más esa dentina pericervical. El R-Motion es un instrumento que
que es una aleación que a temperatura corporal mantiene, ¿sí? El 80% de fase austenítica, por eso es un instrumento que tiene amplio poder de corte, ¿sí? La aleación tiene un tratamiento térmico que entre los 32 y los 35 grados cambia, ¿sí? De fase martensítica-austenita, y trabaja en movimiento reciprocante, ¿sí? 130-50. Acá vemos cómo se ven las espiras, ¿sí? El ángulo de corte de este instrumento. En este caso, otro conducto, sí, que parecía sencillo, pero no encontraban el conducto. Complementamos, en este caso, solamente con la radiografía, y acá tenemos, trabajamos con el Glider 6 y una R-Motion 3004. Acá tenemos otro caso clínico, ¿sí? Estrecho, ven, como podemos visualizar acá, otro premolar. Sí, muchas veces pasa acá, es mucha la derivación de premolares que no encuentran los conductos porque hacen las aperturas en lugares inadecuados. Y acá vemos, ¿sí? En este caso trabajamos con la ISO 10, trabajamos con la 15, ¿sí? Con la 1002, con la 1004, y después hicimos la finalización con el instrumento Shaper Rise, un instrumento que fue lanzado al mercado el año pasado, ¿sí? Un instrumento, no, el año pasado no, el anterior, perdón, se me pasa tan rápido el tiempo. Es un instrumento, el Shaper Rise, digamos, es la segunda generación de Shaper. Shaper original tenía su primera generación de punta BT, que se caracterizaba por tener 6 aristas de cortes y 3 biseles, ¿sí? Acá la podemos ver al microscopio. Yo, como verán, soy fanática de las microscopías, tengo que ver todos los instrumentos. Acá veíamos, ven, como la punta, ¿sí? Y el nuevo concepto de esta punta, la nueva generación de la punta BT, la diferencia que tiene es que tiene 6 aristas de corte y 6 biseles, ¿sí? Acá ven cómo podemos visualizar la diferencia que vemos en la punta de este instrumento, ¿sí? Y aparte otra característica que la diferencia del Shaper anterior es que esta punta, ¿sí? Parte en 12 milímetros, ¿sí? Pero el instrumento es un instrumento 30, porque nosotros sabemos que el calibre del instrumento se mide en la primera espira, y la primera espira, ¿sí? Mide 0,30, ¿sí? Tiene una punta de transición de 6 milímetros, por lo tanto es un instrumento que penetra muy fácilmente. ¿Y qué es lo interesante de este instrumento? Que la excentricidad de la cinemática de esta lima permite que con menor cantidad de masa que tiene el instrumento por unidad de longitud, pueda trabajar en mayor superficie de contacto de la luz del conducto. Porque fíjense el movimiento, este hermoso video de mi querido amigo Clever Carvalho, ¿sí? Cómo vemos esos cortes, esos puntos de contacto, perdón, intermitentes, ¿sí? Que hacen que nosotros con menor cantidad, ¿sí? Como les decía recién, de masa por unidad de volumen, podamos tocar mayor superficie dentro del conducto. Entonces acá lo vemos, ¿ven? Nosotros acá tenemos menor cantidad de superficie, lo que me permite que yo tengo, perdón, un montón de espacio para descombrar, ¿sí? Y eliminar los detritos. Por lo menos menos chance, ¿sí? De tener riesgos de fractura por torsión, porque hay menos masa haciendo contacto, ¿sí? Esto es lo que me gusta de este instrumento. Cuando yo transito, ¿sí? Anatomías que tengo poco espacio de dentina, que son conductos estrechos, este instrumento a mí me da mucha seguridad, ¿sí? Porque tiene poca masa, ¿sí? La preparación final se lo va a dar la cinemática del instrumento, no la cantidad de masa que tiene el instrumento. Entonces es un instrumento, bueno, acá no se aprecia la música canchera que tiene este video, pero es un instrumento que trabaja en turbulencia, ¿sí? Entonces, como que tiene menos
menos estrés, y todos los detritos los tiende a sacar para el exterior, como vemos acá en este video. Bien. Ahora bien, si el conducto ya es estrecho, pero es curvo, la situación cambia totalmente, ¿sí? Entonces acá tenemos que elegir otro tipo de instrumentos, porque yo tengo que evaluar el grado de la curvatura y tengo que elegir instrumentos que tengan conicidad más baja para evitar el efecto de taper lock. Pero también el conducto sigue siendo estrecho. Entonces, ¿qué necesito? Necesito una aleación que tenga fuerza y resistencia. Entonces acá, para mí, como dicen, ven, acá tenemos este trabajo hermoso de Gustavo de Deus, donde dice que el riesgo de fractura sí incrementa significativamente en función del taper del instrumento. Entonces, cuanto mayor taper tengo, mayor efecto de taper lock voy a tener. Por lo tanto, mayor riesgo, ¿sí?, de fractura torsional. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que elegir instrumentos que no tengan taper. Entonces, acá, el instrumento que a mí me gusta utilizar es el Scout Race. El Scout es un instrumento que tiene conicidad del 2%, y lo que voy a ir haciendo es al revés, incrementando paulatinamente el calibre, ¿sí? Entonces voy a trabajar con una 10-02, voy a trabajar con una 15-02 y voy a trabajar con una 20-02. Una vez que yo llegué a una 20-02, es como que estoy trabajando en un conducto que ya es de baja complejidad, porque ya me abrí el camino apical. Estos instrumentos trabajan a alta velocidad, van a 800 revoluciones por minuto, ¿sí? Acá los vemos los tres instrumentos, ¿sí? Tienes un instrumento que tiene ángulos de cortes alternados, ¿sí?, como todos los instrumentos de FKG. Y acá tenemos un artículo donde vemos, ¿sí?, cómo la utilización de este tipo de instrumentos, ¿sí?, en curvaturas marcadas y estrechez, cómo respetan la anatomía y cómo se logra realizar realmente un buen glide path. Entonces, en este caso, sí, clínico, que ya vemos radiográficamente, vemos la presencia de la calcificación apical, vemos que los conductos vestibulares prácticamente están invisibles. Entonces empezamos trabajando primero, como decíamos siempre, en el retiro de la calcificación, trabajamos con ultrasonido, siempre con movimientos suaves, ¿sí? Siempre con irrigación. Acá este pedacito está filmado sin irrigación, solamente por fines didácticos, pero estas puntas se trabajan con irrigación. Y bueno, y acá logramos hacer el cateterismo, ¿sí?, de nuestro conducto, ¿sí?, como vemos cómo logramos visualizar, ¿sí?, el piso completamente limpio, y trabajamos con nuestra secuencia, ¿sí?, de los Scout Race. Y luego en este caso también realizamos la conformación, como el que vemos antes, con el Race Evo, porque yo ya tenía un 20-02 abierto en apical, entonces después puedo pasar paulatinamente a una 15-04, porque después empiezo a aumentar paulatinamente la conicidad. Entonces subo al 4%, trabajo con la 15, con la 25, y luego sí trabajo con la 30, ¿sí? Y vemos acá la radiografía final, donde vemos el respeto por la anatomía. A mí me gusta que lo que yo veo en la radiografía preoperatoria se traduzca a la radiografía postoperatoria, ¿sí? Es decir, que conserve esa silueta anatómica sobre la cual estamos trabajando. Y acá lo vemos al Raicebo, ven cómo es en la microscopía, cómo es su punta, cómo son las acanaladuras que tiene. Es un instrumento que tiene hermosas acanaladuras para trabajar para acumular todo lo que va cortando, y tiene muy buenos bordes cortantes, ¿sí? Acá vemos las características, la punta, ¿sí?, inactiva, la sección triangular, ¿sí?, como todos los instrumentos de FKG, y los ángulos de corte alternados.
Con respecto al viejo IRACE, que veníamos trabajando, tiene 4 diferencias, porque el viejo IRACE tenía otra aleación sin tratamiento térmico, y la RACE 1, lo que siempre medio que pataleamos un poco, era que tenía demasiado conicidad. Entonces cambió la R1 por la RACE EVO 1 con menor conicidad. También este instrumento tiene 2 secuencias con taper diferentes, porque yo puedo elegir finalizar con una secuencia del 4% o con una secuencia del 6%. Tiene la nueva aleación con tratamiento térmico, y si nosotros con el RACE estábamos acostumbrados a ir rápido, con este vamos, como decimos en la Argentina, las chapas, porque este va a 1000 revoluciones por minuto. Entonces acá tenemos las diferencias, ¿sí? De la R1, que pasamos de una conicidad del 6% a una conicidad del 4%. Las 2 secuencias que se comercializan, ¿sí? El 3004 o el 2506, es decir, yo puedo finalizar con cualquiera de las 2, y veamos este caso clínico, ¿sí? En el cual era una pieza 38, yo ya visualizaba, ¿sí? Una curva muy marcada, un conducto estrecho. El cateterismo fuimos de a poco lográndolo, empezamos con una lima 0,8, y acá hicimos toda la secuencia completa del Scout Race, ¿sí? Utilizamos Scout, el Scout es un instrumento que se debe usar con la mano sumamente ligera, como les digo yo, es como que estamos ahí, como dejamos morir, ¿sí? La mano que baje solo, con movimientos de entrada y salida. No hay que cepillar, es decir, la lima por sí sola va a abrir el camino apical. Trabajamos con la secuencia completa y después finalizamos, ¿sí? Con la secuencia también completa de RACE EVO, y acá terminamos en la conicidad del 4%. Y después lo obturamos con un cemento biocerámico, y siempre lo que me gusta a mí es mantener la dentina pericervical, y fuimos sumamente conservadores en eso. Acá tenemos otro conducto. En este caso habían realizado un escalón, ¿sí? Tratando de localizar la raíz mesiovestibular a nivel de la curvatura. Un escalón que era sumamente difícil de traspasar. Habíamos pedido la tomografía complementaria, acá veíamos, ven la pequeña desviación que se había hecho, entonces teníamos que buscar la manera de retomar, ¿sí? La pieza dentaria. Estos casos que son así, sí o sí uno necesita, ¿sí? Complementar, ¿sí? Con una tomografía de ascónico. Sí, recuerden que los conductos curvos sí tenían, dijimos, mayor incidencia de errores de procedimiento, y acá vemos, sí, cómo se produjo ese error de procedimiento. Entonces acá es importante evaluar el grado, ¿sí? De curvatura. Nosotros utilizamos acá el método de Schneider, ¿sí? El método de Schneider consiste en trazar una línea imaginaria que sea paralela al eje longitudinal del diente, ¿sí? Que sería esta, y luego una línea que vaya desde el foramen apical hasta la intersección con la primera línea. Y el ángulo resultante es lo que me va a permitir a mí el grado de curvatura que tenga este instrumento. Entonces, este conducto. Entonces, vamos a decir que son rectos cuando son hasta 5 grados, moderadas entre 10 y 20 grados, y severas entre 25 y 70 grados. Nosotros solemos hacer mucho de este ejercicio para evaluar las curvaturas con nuestros alumnos de posgrado sobre radiografías. Ellos evalúan, y cuando tienen que hacer, digamos, el diagnóstico y la planificación del tratamiento, utilizamos mucho este método. Entonces acá tuvimos que utilizar la secuencia, ¿sí? Completa,
¿sí? De Scout-Race, y después yo utilicé un R-Motion 2504, y ahí me quedé porque ya tenía mucha dificultad en el paso de la curvatura. Y los otros conductos se prepararon, ¿sí? de manera sin ningún, digamos, tipo de inconveniente. Acá tenemos otro caso clínico, un premolar inferior. Ustedes saben que los premolares inferiores tienen alta chance, ¿sí? de en su tercio medio bifurcarse y terminar en dos forámenes separados, o a veces pueden unirse. En este caso, el conducto fue derivado para un retratamiento, teníamos una subobturación y teníamos una falta de localización de un conducto. Acá en este caso, cuando yo tengo que hacer retratamientos, me gusta mucho utilizar la Shaper-Rise, pero en este caso no la utilizamos a su velocidad convencional, que es 1000 revoluciones por minuto para tratamientos, sino que lo usamos a 2500 revoluciones por minuto. Cuando nosotros utilizamos esta lima a 2500 revoluciones por minuto, hace como si fuese un sacacorcho, ¿sí? Entonces, enrosca, ¿sí? Toda la lima, enrosca toda la gutapercha, ¿sí? Y la tira como, digamos, como para afuera. Y luego, o sea, eliminamos toda esa gutapercha y luego trabajamos la localización del conducto que estaba perdido, y utilizamos nuevamente la lima a 1000 revoluciones por minuto para hacer la parte del tratamiento, ¿sí? Realmente en retratamientos, trabajar con esta lima a 2500 revoluciones por minuto es sumamente, digamos, aconsejable. Bueno, y después fue obturado con cemento biocerámico. Acá tenemos otro, ¿sí? Conducto, ¿sí? Veíamos que toda la parte media del conducto estaba estrecha, poco visible, la curvatura. Entonces también utilizamos la secuencia completa para abrir el camino apical con los Scout, y luego utilizamos la secuencia completa con el R-Motion, ¿sí? El R-Motion acá hicimos con leves, muy leves movimientos de cepillado. Utilizamos la R1, la R2 y la R3. Y después la obturación también con sellador biocerámico. Entonces, el éxito en el abordaje correcto en un conducto que sea curvo y estrecho va a depender de factores anatómicos, como el grado de la curvatura, del diseño y de la aleación del instrumento que se utilice, y también de la destreza que el operador posea, ¿no? Entrenarse a los endodoncistas que estamos acá, que hacemos docencia, uno siempre le dice a nuestros alumnos que deben entrenarse, ¿sí? en la parte de instrumentos antes de pasar al paciente, ¿sí? Generar la destreza es sumamente importante para realizar los tratamientos. Bien, y la situación que nos quedaba era qué pasaba si el conducto era curvo, pero era permeable. Entonces acá ya la situación cambia, ¿sí? Y puedo utilizar aleaciones que tengan tratamiento térmico y conicidad variable, ¿sí? Cuando esta situación ya es mucho más amigable, ¿sí? Porque yo tengo el conducto más abierto hacia apical. ¿Y por qué puedo utilizar aleaciones con tratamientos térmicos? Porque acá la situación que yo tengo que enfrentar es la fatiga cíclica,
¿sí? Porque tengo que enfrentar la fatiga cíclica en la curvatura, o sea, tratar de que el instrumento no se rompa en esa situación. Por lo tanto, todos los estudios dicen que los instrumentos que tienen tratamiento térmico son mucho más resistentes a la fatiga cíclica que aquellos que eran de níquel titanio convencional. Entonces, en este tipo de situaciones, utilizamos aleaciones con tratamiento térmico. Y uno de los instrumentos que podemos utilizar en este tipo de situaciones es el glider, pero no el glider C, el glider común, ¿sí? El que en la aleación nosotros lo vemos y es de color azul. Es un instrumento que tiene, es el único instrumento de FKG, el glider, que tiene conicidad variable, ¿sí? En los primeros 9 milímetros tiene una conicidad del 3%, y a partir de los 9 milímetros hasta el final de la parte activa tiene una conicidad del 6%, ¿sí? Y es un instrumento de calibre 15, es decir, que va incrementando paulatinamente su conicidad. Y tiene tratamiento térmico, es decir, que es un instrumento que a mí me permite transitar la curva, ¿sí? Incrementando, ¿sí? La conicidad paulatinamente, ¿sí? Acá lo vemos, tiene la misma, ¿sí? Parte activa que tiene el instrumento glider C. Son los dos instrumentos exactamente iguales. Lo que varía entre un instrumento y otro es la aleación. Una aleación tiene tratamiento térmico y la otra aleación no tiene tratamiento térmico. Entonces acá tenemos esta situación donde vemos que tenemos un conducto que es curvo, ¿sí? Pero que es permeable. La única situación particular que tengo acá es la calcificación que tengo a nivel de la cámara, pero eso ya sabemos que lo sacamos con el ultrasonido, ¿sí? Entonces vamos a ir trabajando toda nuestra calcificación con el ultrasonido, y luego utilizamos el glider, es decir, utilizamos el ultrasonido, utilizamos el glider y usamos una secuencia completa de RACE-TEVO, finalizando con una 3004. Otra posibilidad de trabajar el glide path en conductos que sean curvos, ¿sí? Pero que sean permeables, es utilizar la secuencia completa del Shaper Rise. ¿Por qué? Porque la secuencia que viene de Shaper Rise, que se llama XP Endo Rise Sequence, trae ya su instrumento de glide path, ¿sí? El instrumento de glide path es un instrumento que es 1504. Es decir, que si yo puedo abordar tranquilamente mi curvatura, ¿sí? Que yo puedo visualizar el instrumento, y con una lima 10 yo puedo reconocer el conducto y esa lima queda holgada, puedo ir directamente, ¿sí? A trabajar con el XP Endo Rise Glider, que es una lima 1504, es un Race Evo 1504, tiene las mismas características, y después voy a hacer la preparación con el XP Rise Shaper, con una que es 3004. Este instrumento, cuando lo utilizamos como preparación, lo utilizamos a 1000 revoluciones por minuto con 1 newton de torque, ¿sí? Este instrumento, este instrumento Shaper, nosotros lo vamos a ir, vamos a ver que es un instrumento que baja muy rápidamente a picar, y vamos a ir haciendo movimientos de entrada y salida suave, por lo menos 8 movimientos, ¿sí? De entrada y salida suave, hasta ir llegando a picar. ¿Sí? Generalmente con 2 secuencias de 8 movimientos, yo ya voy a estar en un 30-04. Voy a ir midiendo con mi cono, ¿sí? Para visualizar cuando la preparación está completa. En conductos que son de primera, es decir, que no son retratamiento, donde no tengo que utilizar gutapercha, son instrumentos que los puedo utilizar varias veces, ¿sí? Obviamente siempre uno
evalúa, de acuerdo a la complejidad del conducto, el estrés que le genera el instrumento, ¿sí? Si bien la fábrica recomienda hasta 8 conductos, digamos, estándares, yo siempre evalúo, ¿sí?, el uso del instrumento con respecto a la complejidad, ¿sí?, del tratamiento que yo le estoy dando. Ahora, si nosotros le abrimos el camino apical, ¿sí?, el instrumento que yo vaya a conformar siempre va a sufrir menos estrés a la torsión y a la fatiga cíclica. Por lo tanto, el instrumento sí va a tener menos estrés y va a tener, digamos, mayor probabilidad de uso que si yo no hiciera un glide pass adecuado. Sobre los beneficios de todo lo que estuvimos hablando sobre el glide pass, en el PubMed van a encontrar muchos artículos, ¿sí?, que pueden, que les van a permitir, digamos, refrescar la importancia de este paso. Muchas veces uno siempre se distrae, digamos, su atención en el sistema de conformación. Cuando vamos a elegir o a comprar un sistema mecanizado, siempre se hace más foco en el sistema de conformación, pero yo les recomiendo que hagan mucho hincapié en el sistema de glide pass, porque realmente cuando nosotros hacemos un glide pass adecuado, nuestro instrumento de conformación después va a sufrir menos estrés, ¿sí? Es decir, una vez que nosotros hacemos un glide pass, yo siempre les digo, con el glide pass transformamos el conducto de alta complejidad en baja complejidad. Entonces, los beneficios, y como vemos acá, si uno hace una búsqueda en el PubMed, sobre el glide pass realmente son muy importantes. Acá vemos otro caso clínico, ¿sí?, otra curvatura, ¿sí?, que podíamos visualizar. ¿Sí? En este caso trabajamos el XP EndoRise Glider y después complementamos, ¿sí?, con la Shaper, ¿sí? Acá vemos, ¿sí?, cómo logramos abordar la curvatura con la Shaper Rise Sequence. No sé si se comercializa en México. Acá en Argentina todavía este tipo de secuencias no se comercializa, pero bueno, me parece que ustedes en México ya lo tienen. Yo hice el lanzamiento de este instrumento en Chile, así que yo sé que en Chile, acá en Latinoamérica, está. Pero en Argentina todavía no lo tenemos como secuencia este instrumento. Acá tenemos otra, ¿sí?, curvatura, ¿sí?, que la podemos, que es permeable, es decir, que yo con una lima 10 o una lima 15 puedo realmente transitarla, entonces utilizamos otra vez la secuencia completa, ¿sí?, del glider 1504 y después trabajamos con la Shaper Rise. Acá tenemos otro caso clínico, ¿sí?, de premolares, ¿sí?, como trabajamos también con la curvatura, pero permeable. Ven cómo podíamos visualizar en la radiografía previa la curvatura, pero totalmente permeable. Entonces utilizamos la secuencia completa. Bien, entonces la fatiga de un instrumento va a ser directamente proporcional al grado de la curvatura del conducto. Y el esfuerzo de flexión va a variar entre los distintos lugares de una misma sección transversal, por lo que el nivel de esfuerzo debe medirse siempre en el sitio de mayor compromiso del instrumento con la pared dentinaria. Como vemos, ¿sí?, complementar este tipo de diagnósticos con una tomografía siempre es beneficioso, ¿sí? Para tener éxito en los casos que tienen curvas realmente marcadas, es muy bueno, ¿sí?, trabajar, complementarse con tomografías de ascónico para poder visualizar, ¿sí?, esas zonas de mayor riesgo de contacto del instrumento. Obviamente que el uso de magnificación cuando estamos trabajando en este tipo de conductos siempre es deseable.
si nosotros en el consultorio no contamos con un microscopio, siempre es bueno poder ayudarse de la magnificación. Yo les decía que el ultrasonido y la magnificación son dos tecnologías que se complementan. Hoy estábamos haciendo, en el curso de retratamiento, estábamos sacando conos de plata, pernos de fibra de vidrio, buscando conductos perdidos que habían quedado sin tratar, y los alumnos que no podían acceder a un microscopio, acá no todos en Argentina pueden tener microscopios, sí preconizamos el uso de las lupas, ¿sí? Para que puedan trabajar en este tipo de retratamientos. Y siempre ser organizados y ordenados con la mesa. Yo siempre digo que cuanto menos tengamos, más funcional vamos a hacer, que la asistente siempre es la que nos ayuda. En este caso, como yo les conté hoy, y que se las presenté, May es mi mano derecha, o Ludmila, que son las encargadas de siempre preparar mi mesa quirúrgica para que sea funcional. Por lo tanto, entonces, como conclusión, los conductos que son estrechos y no tienen curvaturas, vamos a poder utilizar instrumentos sin tratamiento térmico y contra hipervariable. Y en conductos curvos, el grado de la curvatura y la permeabilidad del conducto van a ser determinantes en la selección del instrumento, y vamos a utilizar aleaciones sin tratamiento térmico y de bajo taper cuando son estrechos, y con tratamiento térmico y taper variable cuando sean permeables. Y tener en cuenta que siempre la curvatura más peligrosa es en la porción apical, en la porción media, perdón, que en apical, y va a ser determinante a la hora de seleccionar el instrumento. Bueno, creo que fui respetuosa del horario, me dijeron 1 hora, creo que estamos en 1 hora perfectamente. Quiero agradecerles enormemente que hayan destinado este tiempo para compartir conmigo, así que les agradezco. Realmente para mí ha sido un honor. Y bueno, acá tienen mi Instagram, que es doctora Ana Laura Reza. Cualquier consulta, cualquier duda, o para chusmear las actividades que hacemos acá en la Argentina, siempre estoy a su disposición. Y bueno, muchas gracias a la Asociación Mexicana de Endodoncia y Gisela por haberme convocado.